A propósito de la cita a la Constitución del 25 y a la creación de la Contraloría General de la República, resulta inevitable pensar que prácticamente es coetánea a la fundación de Carabineros de Chile, de hecho. Surge en el Es que es mismo Carlos contexto Ibáñez. político, ¿no? Y desde ese punto de vista, pensar que los espíritus refundacionales que nos rodean ahora, que estamos respirando, digamos, en este momento, pensando en un proceso constituyente en desarrollo, nos deberían obligar a reflexionar acerca de si pueden estos, por así decirlo, tres ejes que usted acaba de mencionar, el eje de las bases de la institucionalidad de la Constitución del 25, bien representadas por la inspiración que dio origen a la Contraloría General de la República, el tema de libertades, derechos bien protegidos, ¿cierto? El tema de la eficiencia en el uso de los recursos y el cumplimiento de los objetivos, ¿cierto? Eficacia. Y este último elemento post-90 o ya post-transicional que tiene que ver con los valores democráticos y la transparencia y la participación, podría haber una síntesis, un sincretismo entre estos tres elementos, estos tres ejes, estos tres componentes, o un cuarto que pudiera suponer el eje interpretativo con el cual nosotros pudiéramos insertar a la policía en el proceso constituyente en curso y que no nos diera garantía, pero por lo menos nos hiciera pensar que su formulación en el actual contexto, y insisto, con estos espíritus refundacionales que flotan en el aire, nos hicieran pensar que ahora sí razonablemente estamos concibiendo una policía acorde a los tiempos que corren. Estoy pensando, y solamente lo pongo como uno de los elementos quizá a considerar, en la discusión en cuanto a su carácter militar o a su dimensión necesariamente, esencialmente civil, si eso eventualmente sería una buena traducción de cómo debería de internalizar principios de una buena administración, un ente como nuestra policía militar todavía, Carabineros de Chile. Mira, hay como dos dimensiones para esto. Uno, la primera que uno podría decir, ¿podría haber existido más control civil sobre la policía si existía decisión por parte del Ejecutivo y del Congreso? La respuesta es sí. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, hay personas que tienen que dar cuenta de eso, ¿no? Pero no es que esto es fruto de que aquí había un grupo de generales mandándose solo, o de una dotación que se autorreproducía. No. ¿Por qué? Porque hay una decisión política ahí, en el fondo, ¿no? Si eso no es una institución militar, ¿qué tipo de discusión? Yo creo que hubo un chispazo de esa discusión. Recuerda cuando se toma el debate en reforma procesal penal, bueno, ¿cuál es la policía que va a estar a cargo de la investigación? Y todos los especialistas decían que, bueno, que era el momento de la modernización de la policía de investigaciones, y se arma una gran disputa, entre otras cosas porque yo creo que la gente también olvida que Carabineros fue la institución más eficiente en administrar sus comunicaciones públicas. Es decir, tuvo la transición de la dictadura a la democracia, con todos los horrores de la dictadura, y particularmente su responsabilidad de 85 en adelante. Y antes también, pero el caso de Goya es muy emblemático, en el fondo, ¿no? Pero con un nivel muy eficiente. De hecho, cambiaron su imagen corporativa, en fin. O sea, creo que en el retorno a la democracia dejamos hacer muchas cosas, y cuando viene esta discusión de la reforma procesal penal, la policía tiene una gran capacidad de lobby para decir, no, yo he invertido recursos, el Estado ha invertido, esto es más o menos lo que dijo, el Estado ha invertido recursos en tener laboratorio, ¿cómo va a perder esa plata? Entonces el Congreso dice, ok, que los fiscales deciden con quién investigan. Esa es la razón por la cual tenemos la norma que tenemos, en el fondo, ¿no? Por eso yo digo, no hay que olvidar las trayectorias, porque como cuando uno olvida las trayectorias, entonces todos para atrás somos puros y castos, y eso no es cierto. No es cierto porque por tener ese enfoque nos va a hacer cometer errores hacia adelante.
Entonces, ¿es un momento para reflexionar sobre esto? Sí, lo único que quiero decir es que en ese momento tuvimos esa discusión y dijimos, ok, sigamos como estamos. Claro, la pregunta es ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué tipo de policía? Esto es como la justicia constitucional, ¿no? Si no nos gusta el Tribunal Constitucional, pero en sencillo, va a dominar si se llama Tribunal Constitucional o no. Vamos a terminar en justicia constitucional igual. Más, menos, perfeccionada, sí. Puede volver a la Suprema, puede volver a la Suprema, no lo sé. Lo único que quiero decir es que lo que sí está claro es que vas a tener que tener justicia constitucional. Lo que sí está claro es que necesitas policía, necesitas resguardar el orden público. ¿Es la misma que tiene que estar a cargo o tener la posibilidad de investigación de delito? No lo sé, yo creo que probablemente no. Este es el momento para separar agua. ¿Qué tipo de policía? Vamos a tener que hacer la reflexión y se va a abrir esta discusión. Bueno, ¿y el rol de los municipios? Algo que está muy alimentado hace muchísimo tiempo, recuerda, por las causales de seguridad ciudadana. Entonces, ahí hay un espacio, pero que requiere una reflexión un poco mayor y que no tiene que ver con la coyuntura, tiene que ver con otra pregunta. ¿Qué tipo de policía tú quieres para los próximos 30 años, para los próximos 20 años? Sorry, pero eso no depende de la Constitución. Yo podría tener la cláusula podría tener la cláusula modestísima de la Constitución del 25, en el 22 de la Constitución del 25, o la reformada por el Estatuto de Garantía del 21. Yo podría volver a esa. Pero entonces la pregunta no es constitucional, la pregunta sigue siendo de política pública. Hay que tener mucho cuidado porque, porque hay temas que provoca el debate constitucional, pero que sus soluciones de política legislativa o de política pública, no de norma constitucional. Yo creo que las policías están un poco en ese sentido. Y mi única advertencia sobre el 27 y el 25, aunque cueste reconocerlo, el proceso del 25 es proceso de una cierta crisis, pero el populismo anda rondando ahí. Y la figura del caudillo está representada en Carlos Ibáñez, en el primer Carlos Ibáñez. Lo que pasa es que hay algunas consecuencias positivas. Ok, nadie podría negar que la Contraloría es una de las instituciones más prestigiosas de este país, pero nace en un contexto donde, si yo trasladara, es el discurso populista de hoy día. Las élites son corruptas, lo que hacen en verdad es que tienen capturado el Estado, lo que tenemos que hacer es limpiar el Estado de esta gente. Carlos Ibáñez vuelve ya con el traje democrático y no con el uniforme a su campaña y es electo con la escoba en la mano, en el fondo. O sea, él es un caudillo y por lo tanto lo que uno podría simbolizar es que Carabineros está en el origen de ese caudillismo. Entonces, ese tipo de escenario, yo preferiría que este fuera un escenario de debate constituyente mucho más democrático que, por cierto, el que estamos teniendo, que es bien excepcional, y me gusta ese camino a la figura del caudillo, en el fondo, ¿no? El caudillo siempre es más fácil porque puede mover en poco tiempo muchas cosas, pero yo preferiría en esto más deliberación. Y creo que es una oportunidad para tener una deliberación de qué tipo de policía. Al final, acá hay un punto que no es menor, en el fondo. ¿Dónde nos estalla esto en orden público? Estaba pasando en temas de investigación penal también, pero en orden público es lo que nos violenta porque tiene consecuencias irreversibles en la vida de las personas. Sea porque se han dañado a personas, sea porque hay lugares donde la policía no está, a su vez, resguardando adecuadamente bien el orden público. En el fondo, ¿no? Está como posición absurda, ¿no? Entre la represión a manifestantes y la omisión en otros lugares donde pareciera que es importante la policía. Entonces hay como una... Yo creo que entre los especialistas hay a su vez probablemente un esfuerzo por tratar de separar cuáles son los 3, 4 grandes temas. Porque cuando uno habla de Carabineros, uno olvida que dentro de Carabineros hay cosas bien heterogéneas en su interior también. Para terminar, profesor, una última pregunta con casi carácter de reflexión, si fuera posible. Se ha denunciado, por así decirlo, de algún modo, la invisibilización de la responsabilidad de los mandos en todo esto. Sin perjuicio de lo cual, estamos hablando de instituciones jerárquicas, obedientes, no deliberantes, en donde claramente, ¿cierto?, la figura del mando es esencial.
¿Cómo se podría entender esto y eventualmente cómo podría superarse el obstáculo para hacer responsable justamente a las jerarquías y no individualizar las responsabilidades en mandos medios o derechamente en personal inferior, cuando es sabido que tenemos un problema estructural institucional y eso apunta, digamos, a los niveles de decisión de las esferas superiores. Mira, ¿cuál es la diferencia entre Carabineros y el resto de la administración pública, además del uniforme? Bueno, que el resto de la administración, la única diferencia está en que las Fuerzas Armadas y Carabineros no son deliberantes. En lo demás, disciplinaria y jerárquica, particularmente la jerarquía, es un principio general aplicable a toda la administración pública, producto de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En toda la administración pública, a mayor grado, mayor responsabilidad. Eso es lo que dice más o menos la jurisprudencia. Sea por deficiente control o sea por omisión de control. De hecho, hay una abundante jurisprudencia administrativa. Que no sería extrañar que en estos sumarios administrativos la propia Contraloría la cite respecto de los mandos de Carabineros sobre el concepto de jefe en la administración. La Contraloría históricamente ha sido muy severa con los jefes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no necesito recurrir a la responsabilidad del mando como si esto fuera una cosa separada. Me basta simplemente aplicar el principio de la responsabilidad jerárquica que se aplica a toda la administración pública. Y de acuerdo a ese principio, bueno, hay una amplísima jurisprudencia que lo que dice es que a mayor grado, mayor responsabilidad. Por cierto, no tienen la responsabilidad directa de la ejecución, pero a mayor grado, tus obligaciones de supervisión son mayores. ¿Hay alguna razón para que eso sea distinto acá? Yo creo que no. Hay la idea de verticalidad al mando, la idea de responsabilidad al mando probablemente refuerza aún más esa tesis. Lo que quiero decir con esto es que ya solo aplicando los criterios generales del resto de la administración pública es suficiente para hacer responsable. Fíjate que, para que se hagan una idea, en este país sale un cheque mal en un municipio que en rigor no paga el sueldo de los profesores, sino que se va a pagar sus imposiciones. Y puede terminar en un juicio de cuenta. ¿Contra el que firmó el cheque? Sí. ¿Contra el jefe de administración y finanzas? Sí, pero también contra el alcalde. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene deberes jerárquicos de supervisión. Eso es lo que ha dicho la Contraloría. Entonces, el ejemplo es bien trivial, en el fondo, ¿no? Lo que quiero... Entonces, todo el mundo hace un escándalo por lo de Sharp. Sharp es el mejor ejemplo en este momento que apareció en la prensa respecto a los juicios de cuenta de Contraloría. Sharp está ahí. Probablemente Sharp no tiene un documento firmado por él, pero el juicio de cuenta es contra él porque es la autoridad máxima del servicio. No tengo que recurrir a la idea de responsabilidad del mando para ser responsable jerárquicamente en el modelo de administración pública. Hay respuestas en el derecho administrativo que son suficientes sin necesidad de ponerle tanta referencia especial. Ahora, si uno suma esa referencia especial, uno podría decir, bueno, entonces con mayor razón acá, en el fondo, ¿no? Y yo creo que parte de la preocupación, probablemente de algunos en Carabineros, es que, claro, Contraloría nunca se ha metido acá y ahora por primera vez, entonces pueden empezar a mirar cómo aplica a su institución un criterio que tiene extensamente en su jurisprudencia para toda la administración pública.